Bueno, si les parece, siendo las 2:07 y teniendo 28 ya participantes en la sala, que es más o menos el número de personas que vienen participando, y por respeto a los que han sido muy puntuales, podemos dar inicio, ¿te parece? Sí, creo que ya podríamos comenzar. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien, Gonzalo. Bien, perfecto. No sé si hace falta alguna presentación previa de ella o si ya podemos comenzar directamente con Bien, el espacio. no, solamente hacer unas aclaraciones de cuestiones logísticas. Ahí en el chat solicité 2 mails de 2 personas, de Alejandra Simil y Daniel Carabajal, que nos está faltando. Si lo pueden poner en el chat para que tomemos nota. Y después también que ya les ha llegado, hemos enviado el mail hoy a los que están participando en este curso de la localidad de Reconquista y de Avellaneda, porque bueno, vamos a estar haciendo el encuentro presencial el próximo martes, ¿sí? En la localidad de Reconquista. Ese mail salió en el día de hoy con la invitación. Y después les estaremos avisando cuándo se hará en la localidad de Tostado y en la localidad de Calchaquí, cuándo será la fecha y el lugar. ¿Sí? Bueno. Y bueno, y como tal como le avisamos en el mail, en el encuentro de hoy es la 4ª clase, que vamos a trabajar el tema de recaídas, para lo cual, bueno, lo desarrollará Gonzalo, que bueno, ya todos lo conocen porque estuvo en el primer encuentro. Así que, bueno, ya saben que pueden participar por el chat, hacer preguntas, que también puedo ir yo colaborando en el chat con la lectura de lo que vaya surgiendo, así Gonzalo también no se tiene que andar ocupando de las 2 cosas al mismo tiempo. Bien. Bueno, te agradezco, Delia. La verdad que se complica para las 2 al mismo tiempo. Sí. Bueno, en principio, buenas tardes. Bueno, la mayoría ya nos conocemos. Yo estuve presente en el primer encuentro y coordino la capacitación, digamos, en su totalidad. Me gustaría después, más que nada, finalizando el espacio, poder encontrarme con alguna devolución, si bien entiendo que vamos a hacer también una suerte de valoración de lo que han experimentado en el espacio, como para también utilizarlo desde la crítica constructiva en función de lo que diseñamos y de los ajustes que hay que ir haciendo, siempre en relación de la necesidad que se presenta vinculada con la formación en esta problemática que ya de por sí bastante complejo es. Y para seguir un poco con la dinámica que venimos trabajando, a ver, mi idea hoy es, en función de la virtualidad, de la accesibilidad también que han tenido, creo que al material, si no me equivoco, todo eso ya se ha enviado vía correo, incluso hasta creo que los PowerPoint también se enviaron, ¿no? Elia, creo que hasta los Power, entonces... Sí. Perfecto. Entiendo que no es la metodología más dinámica poner en Power y empezar a repetir lo que ya hice en las hojas, porque no lo veo muy productivo en relación al uso del tiempo, principalmente. Así que, nada, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, que podamos interactuar en la medida también en que se vayan sintiendo cómodos y a gusto con la modalidad, y que podamos avanzar mucho, sobre todo en función de brindar información a través de la experiencia, que por ahí suele ser el medio más efectivo a la hora de lo que uno tiene que transmitir en este tipo de espacio. Así que me gustaría comenzar preguntando si alguno de los participantes se anima a definirme o a expresarme lo que entiende por recaída. Siempre me gusta comenzar preguntando a ver qué es lo que se entiende hasta el momento.
si quieren hacerlo en función un poco del modelo que hemos presentado también. Entiendo que se fue mencionando en varias ocasiones dónde ubicamos la recaída, a qué nos referimos con ello, etcétera. Así que si alguno se anima, le pido que active el micrófono y que me cuente. Así podemos ir conversando. ¿No? Le voy a dar, tengo 14 y 12, bueno, a las 13 empiezo Suezena. Traten de que antes alguno se anime. Acá no hay respuestas correctas o incorrectas, sino de alguna forma ir transformando construcciones que vamos haciendo a lo largo de nuestra formación y de nuestra práctica principalmente. Bien. ¿Quién se anima? ¿Quién trabaja en organizaciones que están laburando con personas con consumo problemático? No los puedo ver a todos. Acá, buenas tardes, Gonzalo, Lucas, François. Bien, bien. Por ahí, bueno, una definición más, digamos, artesanal, ¿no?, de la recaída. Es como un parate en el proceso de recuperación que viene realizando una persona, un joven o quien sea. Es como ni siquiera un volver atrás, digamos, sino un parate. Después, bueno, ver dónde se vuelve a posicionar, cómo retoma, si retoma. Pero es como un freno en el proceso. O podría ser una de las definiciones, digamos. Bien, perfecto. Muy válida la descripción. Me interesa mucho esta idea de que no significa un volver atrás, sino como un freno en relación al tránsito que venía realizando la persona, ¿no? Es un poco eso lo que querés expresar, ¿no? Sí. No necesariamente es retroceder. Bien. Y en relación a lo que es consumo, que es un poco el tema que nos compete en el momento, ¿cómo asocian o cómo piensan la relación entre consumo y recaída? O sea, ¿qué vínculos se establecen de alguna manera en el criterio que utilizan para hablar de recaída y por lo tanto para abordarla, que por ahí también es uno de los ejes fundamentales a desarrollar en relación a esa problemática? ¿Se entendió la pregunta? Si la podés volver a decir. Bien. Por ahí queda todo en silencio y todo quieto, entonces no sé si está congelada la pantalla, ¿viste? Se tilda. Vuelvo a formular la pregunta. Tal vez no le hice de la mejor manera. ¿Cómo relacionan el hecho o el factor del consumo, que es de alguna manera el tema que más nos convoca hoy, y la recaída? ¿Sí? A ver, muchas veces uno asocia el consumo con recaída directamente. Me gustaría conocer de alguna de todas estas personas que están participando en diferentes organizaciones cómo vinculan los diferentes episodios que puede haber de consumo de una persona con el concepto de recaída, qué asociación hacen, si entienden que el consumo es... Dale, Claudio. Nosotros la experiencia que vemos es que a veces la recaída es pedagógica. Es más, a algunas personas le hace bien la recaída porque es como una cachetada de realidad que los ayuda a bajar y a volver a rever un montón de cosas. Y otra cosa el consumo cuando quedan pegados, digamos, y no ya vuelven, digamos, para atrás, digamos. Esa diferenciación por ahí hago yo. Bien. La diferenciación que hace entre la recaída cuando sirve para que el tratamiento se continúe avanzando y de alguna forma cuando la aparición de consumo significa una vuelta a los comportamientos iniciales, podríamos decir, en donde de alguna forma las transformaciones que se fueron realizando durante el proceso se dejan de observar en ese desarrollo que había hecho la persona. ¿Sí? ¿Muy bien hasta ahí? Sí, tal cual. Es como que la persona vuelve a los hábitos de antes. Bien. Y en relación al proceso, como hablabas vos recién ahí en Valores para la Vida, que hablaban
hablaban de, por ahí de no una vuelta atrás, sino como un parate en ese proceso que venía haciendo. ¿Dónde ubican la recaída? ¿En qué proceso lo ubican? Bueno, nosotros, a ver, la recaída es más tomando desde este modelo que estamos ahora evaluando y aprendiendo, es parte de todo el proceso, que puede estar en cualquiera de las etapas, ya sea de preparación, de acción o de mantenimiento, puede aparecer en cualquiera de ellas y se lo toma también como una parte del proceso en sí, ¿no? Bien. Y bueno, después es ver, una vez superado, o sea, si es una recaída y no, como decía Claudio, un abandono, ¿no? Ver dónde se vuelve a posicionar, en ese caso, la persona, si vuelve al lugar desde donde recayó o si retrocede a una etapa tal vez de contemplación o de preparación o de acción, ¿no? Bien. Bueno, primero me encanta la frescura del modelo. Eso está fantástico. Y segundo, sí, Alejandra. Sí, me parece que la recaída está en la cuarta etapa, según vos habías explicado, que es la parte de la acción, ¿no? Cuando ya se tomó conciencia, ¿está por ahí? Ahí nos acercamos. ¿Cómo? Estamos ahí a un paso. Claro. Ahí a un paso, nos acercamos. Estamos muy cerquita. Pero sí, lo primero que... Es una instancia de aprendizaje también, ¿no? Donde la persona tiene, o el equipo que acompaña también, tiene que, pero sobre todo la persona, tiene que visualizar de nuevo eso que no estuvo sanado. Es decir, hay algo que lo vuelve a recaer, ¿no? Hay una cuestión ahí, me parece. Perfecto, Alejandra, muy claro. O sea, esto es lo que incluso también mencionaba Claudio en relación a lo pedagógico, podríamos decir que la recaída está ahí para mostrarnos o enseñarnos algo que aún no habíamos visto y que por eso se produce. Por lo menos fue lo que entendí y lo que vienen transmitiendo. Bien, bueno, estamos bastante más cerca de incluso hasta de lo que pensé. Primero en principal porque se suele asociar la recaída exclusivamente a lo que es el consumo. Y de a poco vamos a ir viendo en el espacio, vamos a ir conversando en relación a que la recaída comienza con actitudes. Es decir, el consumo termina siendo la frutilla del postre, dicen algunos, en relación a esta instancia. Que justamente como lo venían mencionando, la recaída no es un hecho aislado, único o un episodio de consumo determinado, sino que tiene que ver con un proceso que se comienza a gestar cuando se transforman ciertos patrones comportamentales que se habían adquirido en el proceso de cambio, en la evolución que va teniendo la persona. Entonces, para que podamos empezar a tener un poco más de claridad técnica en relación sobre todo al modelo que venimos trabajando, yo lo mencioné esto en la primera instancia que tuvimos y dije, este es un modelo de abordaje, no significa que es el único, sino que nosotros lo adoptamos producto de la eficiencia que ha demostrado en relación a la capacidad de recuperación de personas que comienzan un proceso por consumo de tipo problemático. Primero y principal, técnicamente, nosotros podemos hablar de recaída una vez que la persona se ha encontrado o ha alcanzado en la evolución del proceso que viene haciendo el estadio de mantenimiento. Antes no podemos hablar de recaída básicamente por una cuestión para nosotros bastante lógica una vez que vamos laburando el modelo, que tiene que ver con que no puedo recaer de lo que aún no he logrado. ¿Bien? Es decir, para poder hablar de recaída propiamente dicho, primero tiene que estar el logro previamente establecido. Todas las situaciones que van aconteciendo previamente a llegar a ese estadio de mantenimiento, en donde, si lo recuerdan, hablábamos justamente que viene después del estadio de acción, en donde ya hay un cambio a nivel comportamental, emocional y cognitivo, que llevó, entre otros logros, al sostenimiento de la abstinencia, que suele ser uno de los objetivos que se instalan dentro de estos tipos de programas. Se van vinculando de alguna forma con
los mismos procesos mentales, emocionales y comportamentales que va llevando adelante la persona, en donde los estadios no son lineales, sino que, ¿no?, vamos haciendo ese bucle en donde llegamos por un momento a un determinado estadio, pero hay ciertas actitudes del estadio anterior que aún no están de alguna forma del todo elaboradas. Entonces, para dar algún ejemplo, supongamos que yo estoy trabajando lo que tiene que ver con el periodo de acción en una persona que viene sosteniendo un tiempo de un mes o más de duración de abstinencia, ¿bien? Habiendo tomado ciertas decisiones que tienen que ver, supongamos, con alejarse de cierto grupo de amigos que era con los que habitualmente consumía, haber retomado alguna actividad o académica o laboral, o de haber comenzado un proceso de reparación de vínculos a nivel familiar, a nivel pareja. Entonces, dentro de las variables que nos componen nosotros como seres humanos, empezamos a notar que hay varias que van complementando, por decirlo de alguna manera, con esa evolución que uno espera. Ahora, sin embargo, por ejemplo, puede ser que esa persona tenga una comorbilidad con sintomatología ansiosa, que suele ser, ¿bien?, un rasgo común en lo que es la problemática de consumo, pero que sin embargo esté en un proceso aún de instalar en su cotidianidad ciertos comportamientos que hacen a la prevención de la aparición de esa sintomatología, como la realización de actividad física en una cantidad determinada de veces por semana, como la realización de otras actividades recreativas o de actividades vinculadas con la relajación, ¿bien?, u otros escenarios que se pueden plantear, que eso siempre se va diseñando en función de las características particulares de ese usuario, ¿sí?, de ese usuario. Pero sin embargo, bien, va realizando el proceso de evolución con el cual veníamos trabajando. Ahora, ¿puede existir un consumo, por ejemplo, en esas instancias? Sí, obviamente. Normalmente es parte del proceso. Bueno, ese consumo se llama desliz. Es lo que los españoles le dicen tropezón, ¿sí? Y como dice la frase, tropezón no es caída. Es decir, ahí lo comenzamos a trabajar como una parte del proceso. Los deslices también están ahí para mostrarnos algo. Ahora, ¿por qué les transmito esta idea? Y es fundamental. Porque nosotros como equipo de trabajo lo vamos a elaborar con la persona que tenemos enfrente. Por ende, si nosotros le ponemos el término recaída, ¿sí?, a una situación que todavía no merece ser mencionada así, le estamos generando un peso muchísimo mayor a un episodio de consumo del que efectivamente tiene. Y lo que sucede normalmente es que la tolerancia a la frustración, que es algo que se está trabajando y desarrollando durante el proceso, suele verse acorralada en ese momento. De alguna forma yo le estoy dando una gravedad tal vez aún mayor a la que tiene ese episodio, ¿sí? Entonces empezamos a jugar con algo que no es sencillo, que es decir, bueno, hasta qué punto yo le tengo que dar gravedad o no a la situación, también en relación a la concientización de esa persona. Es decir, si yo le quito mucha gravedad, el desliz puede pasar a ser algo que se torne como más normativo, podríamos decir, ¿no? Que la persona lo tome como algo, bueno, como está dentro del proceso, cada tanto me puedo dar el lujo de hacerlo, total entiendo que va a pasar. Bueno, ahí es donde nosotros empezamos a intervenir y donde empezamos a construir lo que efectivamente significa el concepto de recaída, ¿bien? Principalmente porque lo que vamos a trabajar es que mediante un proceso psicoeducativo o mediante la posibilidad de otorgar información y poder sentarse y conversarlo con la persona que tenga enfrente, es empezar a plantear, por ejemplo, que a mayor cantidad de deslices uno tiene en el proceso de cambio, en donde está comenzando a transitar la posibilidad de en algún momento lograr esas transformaciones necesarias para, entre otros objetivos, sostener la abstinencia, bueno, a mayor cantidad de deslices, empeora el pronóstico. ¿Bien? ¿Se entiende esta idea? Bien. Cuando una persona transita, sobre todo un tratamiento en una organización, un proceso de rehabilitación, como en algún momento se llamaba, menos cantidad de deslices nos permiten
comenzar a entender, ¿sí?, que es más probable la posibilidad de éxito. Y eso es fundamental transmitirlo desde ambos lugares. Por un lado, de fomentar la conducta adaptativa en el tratamiento que se está haciendo, ¿sí?, en donde el esfuerzo destinado a sostener esos procesos de abstinencia, que suelen ser uno de los objetivos, no solo va a ser de alguna forma parte del proceso que la persona está transitando, sino que va a empezar a incrementar las expectativas de posibilidad de éxito. Y eso es algo fundamental, ¿sí?, que todos me imagino que lo viven a la hora de recibir personas, porque suele suceder que una gran cantidad de personas llegan a la entrevista o a una primera instancia de contacto con una organización con un grado elevado de descreimiento, ¿sí?, con un grado elevado de desesperanza, con la sensación, ya sea de un lado o de otro, por inconsciencia aún en relación a la gravedad de la problemática, con la sensación de que el consumo puede seguir sosteniéndose durante un tiempo determinado y que en algún momento se va a hacer un abandono de alguna manera sostenido sobre un pensamiento mágico, sobre la sensación de control que no existe, ¿bien? Entonces, son intervenciones que apuntan, ¿bien?, a de alguna manera atravesar a esa persona en relación a la posibilidad de plantearse que mientras menos veces aparezca esa conducta, es más probable que nosotros tengamos éxito en el proceso que estamos haciendo. ¿Sí? Y que por ende, eso también va a resultar en un elemento de motivación intrínseca, porque ahí no es, nosotros como institución te vamos a dar los resultados a vos, sino que hay una parte del resultado, una gran parte del resultado que va a tener que ver con lo que vos pongas como persona en esto, ¿sí? Y que lo que se va a valorar muchas veces en ese proceso que se está haciendo es el esfuerzo, el sacrificio, la disposición que tiene, que va de la mano con los estadios del cambio que estuvimos dando en la primera instancia, ¿sí? Voy a hacer un parate acá porque voy dando mucha información de forma permanente y quiero saber un poco si se entiende lo que estoy explicando, si tienen alguna pregunta sobre esto que vengo diciendo hasta acá, ¿sí?, alguna consulta, alguna diferencia, que por ahí lo entiendan de otra manera. Me gustaría saber cómo les viene llegando hasta acá la información. Para que se animen. ¿Viene llegando perfecta? Pueden escribir también, si no hay problema. Bien, gracias, Maca. Bárbaro, Juan Manuel. Bien. Continúo entonces, avanzo. Como les decía, técnicamente nosotros podemos hablar de recaída en un punto fundamental que tiene que ver cuando una persona llega al estadio de mantenimiento, porque recién ahí es cuando se han logrado los objetivos que son propios del plan del tratamiento, del abordaje, de los objetivos que se trazaron en una primera instancia cuando se fue construyendo un programa para esa persona. Es decir, cuando digo programa, ¿a qué me refiero? Bueno, vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a tener entrevistas con un psicólogo, vamos a hacer diferentes talleres para elaborar la parte ocupacional, ¿sí? Vamos a ir a un centro de día, vamos a hacer un proceso residencial, ¿bien? Es decir, todo lo que uno fue diagramando estratégicamente en función de las características que presentaba esa persona. Que en otro momento, si todo continúa como lo venimos haciendo, y la verdad que la agencia viene gestionando muy bien para poder lograr estos objetivos de capacitación, vamos a trabajar cómo se diseña un programa terapéutico, que bueno, que es también una herramienta fundamental a nivel organizacional. Bien. Entonces, recién ahí en ese estadio vamos a poder hablar de recaída. Y básicamente lo que nos dice la recaída técnicamente es que existe una modificación, una transformación de los patrones comportamentales, cognitivos y emocionales que venía desarrollando una persona, en donde los logros y objetivos que se alcanzaron no significa que de alguna manera se desdibujan en el proceso, sino que se empieza a transformar la actitud que la persona tiene hacia esos logros. Que esos logros eran las partes que componen el conjunto de elementos necesarios para alcanzar el objetivo primordial,
¿sí? Que era la realización del tratamiento efectivo y el objetivo final, que era el terminar el proceso de cambio vinculado con el consumo problemático. Espero haberlo expresado de una forma bastante clara, ¿sí? Entonces, una vez que podemos estar instalados en conocer de qué estamos hablando efectivamente de recaída, ¿sí? Podemos pasar al segundo paso. Normalmente, en lo que tiene que ver con consumo problemático, en la recaída aparece el consumo de una manera sostenida, ¿sí? Con episodios de consumo abusivo durante un periodo por lo menos de más de 24 horas, es decir, no se considera recaída cuando hay consumos que son aislados o que son esporádicos, ¿sí? Que son, por ejemplo, uno semanal, ¿bien? Sino que justamente ahí de lo que nos está hablando son de estos deslices que ya nos vienen avisando, y normalmente esos deslices están caracterizados por otras actitudes que nos vienen mostrando que esos deslices van a estar. Como yo mencionaba hoy, el reencontrarse con personas que estaban de alguna manera aisladas de la red socioafectiva, producto de que genera un estímulo, el volver a ciertos patrones conductuales y comportamentales anteriores, como puede ser el sedentarismo, como puede ser, se empieza a denotar una mayor intolerancia, mayores niveles de ansiedad, una baja tolerancia a la frustración, que valga la redundancia, con mayores incidencias de frustración, en donde la persona va mostrando o va indicando que hay ciertos objetivos que no está pudiendo alcanzar, en que empieza a experimentar cierto malestar en los lugares en donde transita, en donde hay conflictos que no puede abordar o resolver, en que le cuesta transitar la aceptación de esos conflictos o desarrollar herramientas para el abordaje de lo mismo, en donde pierde, y esto es un elemento fundamental que se suele dar estadísticamente de una manera muy directa, va perdiendo la capacidad de asertividad, ¿sí? La asertividad, no sé si ustedes lo recordaban, pero es una habilidad comunicacional en donde uno puede expresar lo que piensa y lo que siente, respetándose a sí mismo por un lado, o sea, pudiendo expresar mi postura y respetando al otro de una manera directa, es decir, hablando en un tono de voz en donde el otro se sienta respetado, sin insultos, sin indirectas, ¿sí? Es decir, es el constructo que está en el medio entre la pasividad, en donde yo no expreso, no digo, no hablo, ¿bien? Y la agresividad, en donde de alguna forma transgredo los límites del respeto por el otro. Cuando una persona se encuentra en un estadio de mantenimiento que ha logrado ya la mayoría de estos objetivos que son propios del proyecto vital, ¿sí? Empieza a mostrar dificultades en el sostenimiento de la asertividad, que se puede dar, como les decía hoy, donde empieza a tener dificultades en la expresión de lo que piensa y lo que siente, donde empieza a callar sus emociones, donde empieza a silenciar su voz, o donde empieza a haber un grado más elevado de reactividad. Esos suelen ser uno de los principales indicadores, uno de los primeros que se manifiestan, que nos muestran que estamos comenzando un proceso que si no lo abordamos probablemente va a terminar en recaída. Y como bien decía Alejandra, como bien decía Lucas y Claudio, bueno, eso nos está mostrando también que hay algo que tenemos que trabajar. O sea, hay un punto del tránsito que está realizando esa persona, ¿sí? Que no está generando de alguna forma la estabilidad y el bienestar que necesita. ¿Bien? Para darles algunos ejemplos y terminar de redondear el concepto de recaída, como para que después pasemos a otros ítems que son fundamentales en este punto. Muchas veces en una recaída no solo comienza por la parte actitudinal en relación a esto que yo mencionaba hoy, de decir, bueno, vuelvo a los lugares en donde consumía o a juntarme con las personas que lo hacía o abandono actividades que tenían que ver con mi bienestar. Sino, siendo un poquito redundante, voy a replantear esto. Hay otras ocasiones en donde se pone en jaque lo que tiene que ver con el concepto de salud en general. Nosotros entendemos salud por la ausencia de bienestar, ya sea físico, mental o emocional, ¿bien? Psicosocial, comunitario, hay un montón de definiciones que se han ido desarrollando en el tiempo,
pero principalmente eso es algo que nos caracteriza. Entendemos que la salud y la salud mental también está vinculada con el resto de las áreas que nos conforman como personas. Muchas veces una recaída también comienza a gestarse cuando alguno de esos escenarios de esas dimensiones se ve afectada. Es decir, hemos tenido gran cantidad de situaciones en las cuales el tránsito de una enfermedad, en donde lo que se ve afectado es tal vez el área del orgánico, donde se ve afectado ciertas dificultades que atraviesa una persona en su bienestar a nivel clínico, podríamos decir, también pasan a ser predisponentes de un proceso de recaída. La no atención adecuada en el momento, ¿sí? El sedentarismo, que como lo mencionaba hoy, el sedentarismo no solo desde el lugar de lo físico, sino también del autocuidado personal, empieza a traer ciertas consecuencias en donde nosotros como seres humanos somos una integralidad en donde nos compone lo psico, lo neuro, lo inmuno, lo endocrinológico, lo clínico, y que todos en su conjunto hacen a nuestra estabilidad. Una de esas dimensiones que se desestabiliza empieza inevitablemente a afectar a las otras, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo un caso en donde una persona comenzó con un proceso de recaída, o sea, por lo menos comenzamos a observar los indicadores de ese proceso, que tenían que ver sobre todo con el área comportamental y conductual, con abandono de la actividad física, con modificación importantísima en su estructura cognitiva, aparición de pensamientos automáticos, distorsión del pensamiento, hipobulia, displacentera, que eso sería, o sea, mucho desgano, mucha sensación de displacer, escasa capacidad de disfrutar las cosas que realizaba, y donde había comenzado a ver deslices en el consumo que en este momento, hasta el momento, eran semanales. Bien, bueno, la aparición de ciertos síntomas de índole depresivo, que fue lo que empezamos a observar, nos llamó la atención y fue de alguna manera el diagnóstico presuntivo que elaboramos. Ante la aparición de esos síntomas, lo que empezamos a hacer se llama diagnóstico diferencial. Significa, bueno, ¿qué puede estar diciéndonos estos síntomas? Es decir, ¿qué nos está mostrando en relación a qué podemos ir descartando que está sucediendo? Descartamos que existían afecciones en los trastornos emocionales, en los trastornos de personalidad, y nos quedamos con los trastornos afectivos. Detectamos muchísimos síntomas propios de un trastorno depresivo, pero esta persona no tenía antecedentes, no había presentado en ningún otro momento ese tipo de cuadro, por lo tanto también nos permitía evaluar de alguna forma que teníamos que poner otros elementos en juego para poder lograr de alguna manera comprender mejor lo que estaba sucediendo. ¿Sí? A través de un ateneo en donde participamos todos los profesionales que trabajamos con el caso, los acompañantes, el área de coordinación, se dispuso la posibilidad de realizar una serie de estudios clínicos, producto de que la persona hacía un buen tiempo que no se realizaba un chequeo general, y para descartar también otras afecciones biológicas. Bueno, en resumen, ante ese chequeo clínico apareció un hipertiroidismo, ¿sí? Ese hipertiroidismo era básicamente lo que estaba generando los sentimientos depresivos, ¿sí? Esos sentimientos depresivos, los que habían de alguna manera dominado la situación de la persona, había comenzado obviamente con un escenario de un pensamiento predominantemente pesimista, de tipo fatalista, o sea, no solamente tenía una visión negativa del presente, sino que empezaba a ver de alguna manera negro el futuro, entendía que esto que comenzaba a pasar de los deslices, y ahí fue fundamental poder trabajar con esta persona en el lugar del desliz, nos empezaba a mostrar que no iba a poder cambiar, que el consumo iba a volver a ser de alguna manera la variante que dominara su vida, que las dificultades que le empezaba a traer a nivel familiar iban a determinar otra vez la presencia de conflictos permanentes, ¿sí? Y básicamente lo que estaba sucediendo ahí era que su glándula tiroides estaba trabajando de una manera que no era la adecuada, y eso afectaba directamente
por un lado la parte endocrinológica, que es la liberación y la secreción de las hormonas que nos componen como personas, y eso estaba afectando el tipo de pensamiento que tenía esta persona. Se pudo abordar, se pudo medicar, obviamente a través de un clínico como correspondía, y en el lapso de 2 semanas se comenzaron a ver los cambios que tuvo que ver principalmente con una interrupción de esa hipobulia que venía llevando, es decir, con ese desgano, esa motivación, ese descreimiento y ese pensamiento de tipo fatalista, ¿sí? ¿Por qué doy este ejemplo? Bueno, primero, si nosotros hubiésemos trabajado el consumo como una recaída, el abordaje hubiese sido distinto. Segundo, si no hubiésemos visto a la persona en su integralidad, no nos hubiésemos permitido poder hacer la valoración que correspondía. Tercero, también nos permitió esto a través del trabajo que pudimos hacer con la red socioafectiva que tenía la persona, en donde ellos mismos nos fueron dando la información de cómo había cambiado el proceso que venía haciendo esa persona y de la ausencia de antecedentes en relación a esas características. Entonces, todo eso nos permitía entender que teníamos que hacer una evaluación más amplia y no focalizarnos exclusivamente sobre lo que estaba sucediendo en relación al consumo de sustancias o en relación a lo que venía presentando también como este criterio que todo reunía para hablar de una depresión. Entonces eso nos permite entender que la persona estaba en un proceso que iba camino a la recaída, pero que la recaída propiamente dicho todavía no se ve instalada. ¿Por qué? Bueno, porque los patrones de esa persona no nos hablaban de que estaba nuevamente en un estadio precontemplativo y que ese es otro de los elementos fundamentales para poder hablar de recaída. Para poder hablar de recaída comenzamos a observar en la persona que se instalan nuevamente muchas de las características que hacen el estadio de precontemplación. Es decir, en el episodio de consumo abusivo que dura, o sea, que no hay una distancia mayor de 24 horas entre un episodio y otro, vuelven a aparecer ciertos pensamientos que los más recurrentes son: yo a esto lo vuelvo a dejar cuando quiero, yo ya pude lograr la abstinencia en un momento, por lo tanto sé que lo puedo lograr por mi cuenta en el momento en que sea necesario. No necesito volver a hacer todas estas cosas que hice en su momento para lograr estos objetivos, o sea, no necesito volver a hacer la actividad física, no necesito reordenar mi cotidianidad, no necesito tanto ir al psicólogo o al psiquiatra o sentarme a hablar con alguien de lo que me está pasando, sino que esto se va a resolver en tal o cual momento. Se va a resolver cuando terminen las vacaciones, se va a resolver cuando empiece de nuevo la escuela, se va a resolver a través de alguna solución mágica que normalmente, obviamente, conocemos que eso no llega, ¿sí? Suele venir acompañado de una elevada resistencia a intensificar, por ejemplo, el tratamiento que esté realizando la persona, ¿sí? Y muchísimas veces con muchos mecanismos de evitación, de evasión, es decir, buscan evitar concurrir al dispositivo, buscan evitar hablar con las personas que están realizando el acompañamiento, buscan muchas veces evitar hablar sobre el tema, porque está en ese momento el pensamiento dominado por esta ilusión de control y por este pensamiento mágico en relación a la posibilidad de abandono inmediato. Entonces, lo que nos termina de alguna forma de caracterizar lo que significa el concepto de recaída es este remodelo, podríamos decir, de nuevo comienzo de un proceso de cambio. Es decir, volvemos a estar en un estadio precontemplativo en ciertas características. Y voy a volver a hacer todo el proceso con esa persona. La diferencia está en que yo, en eso que voy a trabajar con esa persona, no vuelvo a estar en el mismo lugar en la primera vez que vino, porque todo el proceso previo que hicimos, ¿sí?, está en esa persona. Todo ese conocimiento, ese desarrollo, ¿sí?, ese bagaje de lo que ha ido incorporando a nivel de herramientas personales, familiares, comunitarias, laborales, etcétera, está en esa persona. Sino que justamente hay un elemento que tenemos que evaluar, cuál es el que se está presentando, que está haciendo que sobre ese elemento tengamos que hacer ese proceso del estadio del cambio. ¿Bien? ¿Sobre qué era tal vez no consciente sobre la persona? Esta persona
que el tratamiento no se trataba de incorporar esas herramientas, instrumentarlas, bien, como puede ser el orden en la cotidianidad, como puede ser el uso de la asertividad para resolver conflictos, como puede ser los espacios de contención, de escucha y de trabajo individual en los diferentes dispositivos terapéuticos, que no era mientras hago el tratamiento y una vez que se termina eso se finaliza y puedo continuar con mi vida de alguna forma como lo hacía anteriormente, sino que esto se trata de objetivos que se van construyendo no para lo que dura un programa terapéutico, sino para la vida en general. Es decir, que este proceso de cambio que fui haciendo no me sirve solamente para cumplir con este tratamiento, conseguir la abstinencia por un tiempo determinado y que con el alta se termina. No, sino que lo que se plantea con este modelo es que este modo de acompañar los proyectos vitales se sostiene durante toda la vida. Bien, voy a hacer una nueva pausa para ver hasta dónde hemos llegado y ver si se ha entendido, si he sido claro, si me he expresado de la forma adecuada, y si hay algo que no se entendió, que me lo puedan ir consultando, o si hay algo que no lo comparten o que no lo ven así, también que lo podamos ir conversando, ¿sí? Les doy la palabra un rato. ¿Todos entendieron perfecto? Gracias, Ayelen. Sí, Gonzalo. Dale. Puede ser que haya habido un cambio de algunos conceptos o de paradigmas o demás. Nosotros esta capacitación la hicimos en el 2015, el modelo de Prochaska y Clemente, y en esa ocasión tal vez haya sido bueno los profesionales que la realizaron no hablaban de desliz, ¿no? O sea, hablaban de recaída para cualquiera de las etapas y que vos podías volver a instalarte también en cualquiera, o sea, no necesariamente tenía que volver a hacer en la precontemplación, digamos. Por eso, bueno, yo quedaba medio perdido a medida que ibas hablando porque tenía ya otro concepto, que en definitiva es un cambio de concepto, ¿no? Ahora para el de recaída es como algo más duro, como un concepto más grave, digamos, ¿no? Sí. Si no se lo considera y se lo toma como desliz. Sí, Lucas, sí. Primero sobre todo lo que hubo fue una modificación en el entendimiento del modelo, porque no hubo mayores actualizaciones en este último tiempo sobre el modelo de los estadios concretamente. Sí hubo mucha ampliación de trabajos. Ustedes ahí podrán haber visto en el material que nosotros nos hemos basado en un punto que es el de los estadios, pero también están los procesos y también están los niveles de cambio, y ha habido mucho desarrollo en cómo intervenir según el proceso y según el nivel de cambio. El proceso nos habla de 10 procesos mentales que se trabajan, que está la autoevaluación y demás, y los niveles, están los niveles sintomáticos, o sea, comportamentales, emocionales, cognitivos, que es a dónde uno apunta la intervención, o sea, a dónde se va a focalizar según las características del estadio en el cual está esa persona. Lo que se ha hecho es una reinterpretación de lo que efectivamente el modelo quiere transmitir. En este sentido, esa reinterpretación también tuvo que ver mucho con la colaboración que se hace permanente entre el modelo del estadio del cambio y las entrevistas motivacionales. Se trabaja permanentemente la motivación acá, creo que todos fuimos entendiendo que la motivación es un eje fundamental, y que el 80% del laburo que hacemos cuando llega una persona a realizar un proceso tiene que ver con intervenciones vinculadas a incrementar la motivación, pues la motivación te da disposición a tratamiento, te da adherencia a tratamiento, te da mayor apertura en los diferentes espacios, se genera la confianza necesaria para poder establecer una relación terapéutica, como lo hablamos en el primer encuentro, esto de la importancia de la generación del vínculo, etcétera. Pero a partir de ese intercambio, de ese juego que hubo entre las intervenciones y los estadios, se fue entendiendo que lo que se transmitía era principalmente que no se podía hablar de recaída en los estadios previos, porque para hablar de recaída como concepto tal,
tiene que haber habido ya un logro determinado. Sí puede haber, en este modelo de espiral, puede ser que uno avance a un estadio y normalmente lo que sucede es que cuando tengo que avanzar al próximo, si eso no se da, me empieza a mostrar que hay cosas del estadio anterior que todavía no están del todo desarrolladas, ¿sí? Para poder ser lo más concreto posible, lo voy a tratar de transmitir así. Yo, supongamos que estoy en un estadio de contemplación y quiero avanzar al estadio de preparación, en donde tomo la decisión efectiva y empiezo, ¿no?, a generar los cambios comportamentales, emocionales y cognitivos para poder lograr, supongamos, un periodo determinado de abstinencia. Y cuando comienzo con esa preparación, ¿sí?, ¿no?, digo, bueno, voy a ir a caminar todos los días, voy a dejar de ir a tal lugar, voy a dejar de ir a tal otro, ya lo tengo decidido, pero no doy ese paso, pasan más de 30 días y yo todavía no di ese paso. Bueno, eso me muestra que el estadio anterior, que es el de contemplación, no está del todo trabajado. Y en ese caso particular, por ejemplo, lo que me muestra es que la ambivalencia todavía no está resuelta. Es decir, la ambivalencia, que significa que quiero, que tengo ganas de hacerlo, que me lo programo, ¿sí? Pero por otro lado todavía no estoy del todo decidido a hacerlo. Entonces lo que tengo que hacer es volver a intervenir desde el lugar de la contemplación, como lo vimos en ese momento en los modelos, volver a poner la decisión en una balanza, ¿sí? Volver a trabajar desde la entrevista motivacional para inclinar esa balanza hacia el lugar del cambio, ¿sí? Poder trabajar de los aspectos. La ambivalencia tiene aspectos emocionales, que tiene que ver con lo que significa el cambio que voy a hacer, ¿sí? Con lo que me repercute, se llama resonancia emocional, con lo que me repercute a nivel efectivo, que eso incluye el esfuerzo, el sacrificio, muchas veces el duelo, porque en eso que voy a hacer hay algo que estoy dejando. ¿Me explico? ¿Sí? Volviendo hasta ahí. Muchas veces el duelo, o sea, yo en el estadio contemplativo hay un gran proceso de duelo que es necesario trabajar y resolver para poder avanzar hacia los próximos. Cuando ese duelo no está resuelto, es muy difícil que yo logre un estadio de acción porque todavía no terminé de dejar aquellos comportamientos, ¿sí?, que tengo que abandonar, y vuelven a jugar de alguna forma un rol a la hora de tomar la decisión. Bien, entonces, eso nos muestra que ese estadio todavía no está del todo desarrollado y que por lo tanto tenemos que intervenir de una forma distinta, porque yo en el estadio de preparación, si entiendo que la persona está ahí, lo voy a hacer desde el lugar del director técnico, se dice, ¿no? Lo voy a acompañar, bueno, escuchá, la mejor manera de hacerlo de esto, si va a ir a caminar te conviene acá, en este horario, podemos hacerlo de esta forma. Ahora, no lo voy a lograr nunca. O sea, lo que voy a lograr es que cada tanto aparezca uno de esos comportamientos, y esta semana fui una vez a caminar, sí, y no, me dejé de juntar con los pibes, pero el viernes me lo encontré en la esquina y me quedé un rato. O sea, me empieza a mostrar que hay ambivalencia todavía, que no estoy del todo dispuesto a tomar la decisión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modificar la estrategia y decir, no, pará, entonces lo que tengo que trabajar acá es el balance decisional. Y decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a decir, no, el viernes me quedé un rato con los pibes. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Cuáles son los riesgos que eso implica? Y en el caso de estos riesgos, ¿qué pasa si uno de esos riesgos se transforma en una realidad? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Se entiende? Bien. Y que es muy probable, supongamos, que en ese proceso, que ese viernes que se quedó un rato más en la esquina, haya habido un desliz. Ahora, yo no puedo hablar de recaída ahí, porque no había logrado efectivamente el proceso de abstinencia total, es decir, no había logrado dejar el consumo a esa persona. Lo que había logrado era reducir la intensidad y la frecuencia. Si yo le digo recaíste, estoy atentando de alguna manera en ese momento contra lo otro que tengo que trabajar. Es la motivación, ¿sí?, a entender que estamos dentro de un proceso que en algún momento se va a lograr ese objetivo. ¿Se entiende? Es decir, se transmite mucho de esta idea, sobre todo en lugar de la capacitación, se empieza a transmitir mucho de esta idea de decir, che, es un tropezón, te tropezaste, entonces nos podemos levantar y terminar la maratón. La sensación de la recaída cuando lo vive la persona es, no la termino la maratón, bueno, tengo que ir a correr otra. O sea, la dejo a esta y veo si me empiezo a preparar para otra. ¿Me explico? ¿Sí? Bien.
Entonces, Sí, dale. al comentario de Lucas agregaría también que tiene que ver también con el cambio de paradigmas, y por lo que traes vos, Gonzalo, también, al cambio de paradigma de que, bueno, históricamente se ha intervenido de un paradigma abstencionista y bueno, hoy en día lo que se intenta es trabajar con las personas para, bueno, o sea, si a largo plazo puede dejar de consumir, bienvenido sea, pero para empezar a trabajar a reducir los riesgos y los daños que a esa persona le trae aparejado el consumo de alguna sustancia, ¿no? Y por eso es el planteo que hace el paradigma de reducción del daño, ¿no? Y eso tiene que ver también con el paradigma que plantea la Ley Nacional y Provincial de Salud Mental. Eso quería agregar nada más. Perfecto. La verdad que sí, yo me lo estaba pasando por alto. Una preguntita. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el consumo social y el desliz? Bien. Primero, para hablar de desliz, nosotros tenemos que hablar de que hay una persona que está haciendo un proceso de recuperación producto de que en algún momento presentó consumo de tipo problemático, que no es un consumo social. ¿Me explico? Entonces, nosotros hablamos de desliz técnicamente cuando hay una persona que está haciendo un proceso de recuperación y que tuvo, ¿sí?, de alguna forma este tropezón, por decirlo de alguna manera. El consumo social, sobre todo la nueva nomenclatura, yo creo que algo de esto les mencioné en el primer encuentro, se modificó el modo de tener criterios, sobre todo diagnóstico, en donde antes se hablaba de adicción, y dentro de la adicción se hablaba, o sea, lo que significaban los consumos de abuso, sí, desliz, así. Luisina, así como lo escribiste. Bien. Antes se hablaba de uso, abuso y dependencia. Bien. Hoy en día se modificó esa nomenclatura y se habla de consumos. Dentro de los consumos hay consumos problemáticos. Dentro de los consumos problemáticos hay de tipo leve, moderado y grave. Es decir, el consumo social, el consumo que puede hacer una persona en donde ese consumo no afecta en su funcionalidad cotidiana, no afecta en su estructura cognitiva, no afecta en el desarrollo de su espectro emocional y afectivo, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno, eso es otra discusión para otro momento, por lo menos la experiencia y la estadística muestra que es así, pero supongamos que no afecta con un nivel de disfuncionalidad tal que sea problemático en ese sentido. Bueno, ese es el consumo social, es una persona que hace uso del consumo de manera esporádica, recreativa y que de alguna manera no interviene en los objetivos que se plantea para su proyecto vital. ¿Me explico? El desliz es un consumo que tiene una persona que está dentro de un proceso de recuperación producto de haber experimentado en algún momento consumo problemático o incluso, porque hoy en día nos está pasando algo esto, personas que inician este proceso pero de una forma preventiva, en donde no evaluamos que hay efectivamente un consumo problemático. Hoy hablándolo acá con ustedes, creo que podemos hablar tranquilo, hay mucha gente que llega a la consulta, o que incluso a mí como profesional particular, me empieza a consultar y decir, y yo de vez en cuando, los fines de semana, tomo pastillas, como voy a una fiesta electrónica, y realmente es un consumo social, o sea, no se ve que después haya, o sea, el lunes va a trabajar, el domingo se levanta tarde, y con un poco de mal humor, pero la pilotea, más del cansancio que otra cosa, y de obviamente el quilombo químico que tiene todavía en su sistema nervioso, ¿bien? Y que se hace de forma muy esporádica, yo estoy hablando de cada 3, 4 meses, 2 veces por año. Bueno, yo ahí puedo hablar de consumo social y que por lo tanto no problemático. Ya cuando tiene un poquito más de intervención en la vida de una persona, que eso que estaba mencionando, para mí pasa a ser problemático el consumo. Entonces, la diferencia radica principalmente ahí. Por supuesto, así se comienza con el consumo social, comenzamos todos, lo que en algún momento hemos consumido. Toda problemática de consumo comienza con un consumo social, es decir, nadie comienza a consumir y ya es problemático. Normalmente, como se habla, lo habrán leído en varias, en lo que, el material que hayan acercado, habrán visto hablar de la presión social, de
¿no? De la estimulación a nivel comunitario, de la curiosidad, que suelen ser lo que se dice que son los primeros consumos se dan bajo esos factores. Presión social no significa que te ponen un arma en la cabeza para que consumas, sino que significa que uno empieza a desenvolverse en contextos en donde el consumo está como habilitado, normativizado, donde pasa a ser muchas veces condición de pertenencia a determinados grupos, sobre todo la adolescencia. Los factores predisponentes hoy en día ya están todos estudiados, las condiciones de vulnerabilidad social, la falta de accesibilidad a la educación, el desarrollo en contexto de inhibición afectiva y emocional, la falta de acompañamiento parental o de red socioafectiva, todos esos son indicadores de consumo. O sea, pero muchas veces se dice que no está mal el consumo social, se dice que está mal consumir. Sí, es una discusión, yo no comparto, pero bueno, si hablas de consumo social en relación al concepto de consumo y no de consumo de sustancias, terminan siendo ideas que se articulan entre sí y juegan un rol bastante importante. El hecho de vivir bajo una sociedad de consumo juega un papel importante en cómo nos vamos desarrollando como personas y cómo el consumismo como concepto termina siendo... Perfecto, gracias por la aclaración. El consumismo termina siendo también un elemento más que colabora con la posibilidad de desarrollar después consumo de sustancias y por lo tanto consumo problemático. Gonzalo, dale. Una preguntita más. Recién planteaban que el consumo social después termina siendo consumo problemático. ¿Y no puede ser al revés? ¿Ser consumo problemático y quedarme después con el consumo social? Sí. Yo creo que en algún momento, en la primera instancia, les conté un caso que justo, si esto fue hace un mes, hacía muy poquito le habíamos dado el alta, que era una persona con problemas de consumo de alcohol, de tipo moderado a grave, y que su alta fue, o sea, el alta se la dimos cuando volvió a tener un consumo social. ¿Me explico? Hoy en día hay mucho criterio también para poder hacerlo con el cannabis, a eso. Producto de muchos avances que ha habido, sobre todo en el área científica y de investigación, donde nos ha mostrado que la agresividad que tienen los componentes adictivos, el cannabis, lo que libera en el sistema nervioso es tetrahidrocannabinoide, que básicamente tiene la misma estructura molecular que la serotonina, que es uno de los neurotransmisores que con nosotros lo que hace es que nos dé energía, es la nafta de nuestro cerebro, digamos, la serotonina, es lo que nos da voluntad, lo que nos hace pensar. Bueno, la mayor afección del cannabis es que esa estructura molecular se instala donde tiene que estar la serotonina, y básicamente la serotonina disminuye su circulación dentro del centro de recompensa, que es un área de nuestro sistema nervioso, y por lo tanto cae en nuestra área volitiva, ¿sí? O sea, tenemos menos voluntad para hacerlo lisa y llanamente, y por eso habrán visto muchas veces que el consumo de marihuana se asocia con este gesto, no sé si me ven, pero el gesto es este. Porque eso es lo que genera, o sea, nosotros en este momento, yo que estoy hablando, mi cerebro está produciendo y recepcionando serotonina permanentemente porque le está dando nafta. O sea, yo le estoy diciendo, che, tenés que funcionar. Bueno, lo que sucede con el cannabis muchas veces es que cuando yo le quiero dar nafta porque tiene que funcionar, está ocupado por tetrahidrocannabinoide ese conducto, y por lo tanto la serotonina ahí no entra y se pega la vuelta y se recapta, ¿sí? O sea, vuelve a almacenarse. Entonces, no, tenemos menos energía y eso aparece como una falsa sensación de relajación. Lo que pasa es que el sistema nervioso afloja el pensamiento también, por decirlo de alguna manera. Y claro, porque no tiene nafta, es como, viste, va en el auto y te ves que te está quedando sin nafta, entonces, bueno, va más despacio para que te dure un poco más. Bueno, nuestro sistema nervioso es neuroplástico. Esto significa que se va acomodando a la realidad que le presentamos. ¿Bien? Por esa neuroplasticidad también es que se generan las dependencias, porque en un momento se va acomodando también a que le demos mucha dopamina, que es lo que hace la cocaína. Te libera 10 veces más de dopamina de la que te libera comer algo que te guste, o si estás teniendo relaciones. En el consumo de cocaína, ya en la etapa de adicción propiamente dicho, las relaciones sexuales quedan totalmente al costado, porque te da mucho más placer el consumo que la relación. ¿Me explico? Bien.
Entonces, Por volviendo eso, Dale. Yo te iba a preguntar, Gonzalo, me pareció, viste, vos hablaste del caso del muchacho que tenía problemas de tiroides. Sí. Nosotros hemos visto varios casos así, y mi pregunta es esta: ¿puede haber más problemas médicos asociados a recaídas, aparte del problema de tiroides? Sí, mira, a ver, yo mencioné uno a modo de ejemplo porque fue determinante. ¿Me explico? Es decir, la disfuncionalidad de la glándula generó síntomas propiamente depresivos y obviamente afecta al desarrollo de un proceso de salud que está haciendo un ser humano, inevitablemente. Ahora, otros problemas médicos, y esto lo he trabajado mucho con el psiquiatra acá y con la médica clínica, otros problemas médicos también, o sea, son un elemento más que colaboran con la posibilidad de que haya una recaída. Es decir, aumentan las probabilidades. ¿En qué sentido? Muchas veces hay personas que están malnutridas, hay personas que están transitando un proceso infeccioso que no se ha detectado. Bueno, eso, por decirlo de alguna manera, afecta en la sensación de bienestar de la persona, ¿sí? Es decir, no se siente bien, porque físicamente no se siente bien. Yo les pregunto, a ustedes, cuando están cursando una gripe complicada, no sé si alguno tuvo COVID ahora o algo, cuando están cursando una gripe, ¿están con la mejor onda? Ahí Luca me hizo más o menos. Hay un montón que no veo porque no me aparecen las caras. Más o menos. ¿Están un poco más intolerantes? ¿Cuántas veces se han peleado con la pareja, con el hijo, con la madre, con quien sea? ¿Están un poco más intolerantes? ¿Están un poco más ansiosos porque no ven la hora de que se vaya ese malestar que están sintiendo? Sí. Yo fumo, por ejemplo. Bien. O sea, están más ansiosos, están más intolerantes, ¿sí? Están más reactivos, por ahí se dan cuenta que tal vez no contestan de la mejor manera. Sí. ¿Les cuesta más hacer las cosas que son parte de su vida cotidiana? O sea, ¿conlleva más esfuerzo? Sí. ¿Dejan cosas por ahí de lado y tal vez los frustra porque no la están pudiendo hacer? Veo varios sí. Los pocos que veo sí. A Delia la vi que hizo sí también. Totalmente, Jessica. Perfecto. No alcancé a leer una pregunta anterior, ahora la voy a mirar. Algo del porcentaje. Bien, bueno. ¿Respondo la pregunta? Sí, todo proceso clínico que esté llevando una persona a cabo afecta sobre su bienestar en lo que realmente significa bienestar psicológico, emocional y biológico, ¿sí? Entonces, lo biológico afecta a lo emocional, lo biológico afecta a lo psicológico, lo emocional afecta a lo psicológico, lo emocional afecta a lo biológico, ¿sí? O sea, no hay forma de que nosotros podamos discriminar o de alguna manera entender que podemos, ¿sí?, estudiar una de las variables por un lado y la otra no. Por lo menos la interrelación entre las tres van a estar. Después, el grado de interferencia que tiene, bueno, eso sí, no es lo mismo como me ha pasado que un paciente esté transitando un cáncer a que esté transitando una gripe, ¿sí? Son dos cosas totalmente distintas. Pero sí, obviamente que afecta y de una forma directa, por decirlo de alguna forma. ¿Bien? ¿Respondo a la pregunta? Bien. Perdón, quiero, antes de seguir, hacer qué porcentaje de recuperación hay en una persona con patologías duales, como por ejemplo un retraso madurativo. Jessica, sí, muy bajo. La patología dual hoy en día es uno de los cuadros más complejos que existen. Cuando hablamos de patología dual hablamos de 2 trastornos de eje 1, para los que más o menos conocen DSM, pero básicamente estamos hablando, por ejemplo, de una psicosis y consumo problemático, un trastorno depresivo grave y consumo problemático, una distimia, de una bipolaridad y consumo problemático. Puede ser también
La mayoría de los consumos problemáticos suelen traer asociado características propias del rasgo antisocial de la personalidad. Para los que les interesa trabajar en esto, lean el trastorno antisocial de la personalidad, que es evaluación del eje 2 del DSM, pero ponen en Google trastorno antisocial de la personalidad y se van a encontrar con muchísimas características que se presentan en el consumo problemático. Pero el porcentaje de recuperación ante los trastornos duales es muy bajo, y sobre todo cuando hay presencia de psicosis, estamos hablando de trastornos crónicos con necesidad de tratamiento de por vida y con muchísimos procesos de internación de por medio o de recaída en alguna de las patologías que presentan, normalmente las dos. Yo que trabajo en salud mental, es muchísima la diferencia cuando aparece una u otra. Es decir, he tenido muchos pacientes con trastornos psicóticos que hoy en día están en un proceso de estabilidad muy alto, con independencia económica de parte de la familia, con algunos beneficios que también son sumamente importantes trabajarlo, certificado de discapacidad, que eso también les da una posibilidad mayor de subsistencia. Lamentablemente con situaciones laborales en estado de precarización, en negro, pero que por lo menos les permite conseguir cierto grado de independencia, y es muchísima la diferencia que se nota en la estadística cuando presentan una patología o la otra. Cuando presentan las dos, los cuadros son realmente muy complejos y por lo menos en nuestro caso particular estamos hablando del proceso de internaciones de años, con muchos niveles de recaída, que ya, vuelvo a lo técnico, eso pasa a ser recidiva, que es otro término, que es cuando un paciente empieza a presentar varias recaídas en el proceso, más de 2, 3 recaídas, ya estamos hablando de recidiva, y que eso tiene que ver con una cronificación del cuadro. Es decir, donde, como bien hablaba hoy Delia, tenemos que estar apuntalando sobre un programa de reducción de daños, sobre modificar tajantemente los objetivos que probablemente se habían planteado. El consumo de sustancias hoy en día es uno de los criterios clínicos que se puede plantear una discapacidad. ¿Me explico? Sí, un proceso en donde hay varias recaídas, donde se logra cierta, pero se vuelve la recaída, se puede plantear como una discapacidad producto del grado de disfuncionalidad que le genera a esa persona. Y si esa discapacidad alcanza el 66%, se puede plantear la necesidad, obviamente, de todo lo que significa un certificado de discapacidad, tanto a nivel laboral, económico, jubilaciones anticipadas, y otros factores que hacen más al marco normativo y legislativo en el cual nos desarrollamos. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta acá? No sé si me quedó alguna pregunta. Perdón, muchas veces se dice que no está mal el consumo social, se dice que no está mal consumir para recrearse. Pero en este sentido muchas veces comienza así. Bien. Bueno, más allá de recaída, que es el concepto que más nos atañe, eso está bueno poder clarificarlo, brindarles alguna información, si bien no hacia al tema específico del módulo, sí creo que es importante. Todo consumo problemático, como decía hoy, comienza con un consumo social. La mayoría de las veces ese consumo está vinculado con la presión social, que nunca es directa, sino que tiene que ver con una serie de construcciones que se van haciendo, sobre todo en el desarrollo de la personalidad de un ser, que antes era en la adolescencia, hoy está haciendo en lo que los libros viejos hablan de pubertad, básicamente. O sea, ha disminuido casi en 4 años la edad de inicio de consumo en el último estudio de Cedronal, que fue del 2017, y la anterior había sido 2013, y bajó de 17 a 13 años el primer consumo, lo cual nos implica que ese primer consumo, mientras más temprano sea, es mucho más probable que se transforme en problemático, producto de que los factores emocionales y cognitivos que necesita una persona para poder desarrollarse, digamos, como ser humano, por lo tanto, que sea menos probable la necesidad del consumo como compensador, como
anestésico, como elemento motivacional, como elemento de integración a un determinado grupo. Mientras más chica la persona, menos recursos va a tener para poder lidiar con todo eso y por lo tanto más abierta tiene la puerta de consumo, ¿sí? Ahí se van desarrollando factores de dependencia emocional y cognitiva y obviamente de la mano los factores químicos de dependencia, que ahí es donde podemos hablar de consumo problemático de tipo grave. Es decir, que ya existe una alteración en el centro de recompensa, que es el área del sistema nervioso, en donde se ven los resultados del consumo, digamos, la alteración de los neurotransmisores que componen el área del centro de recompensa. ¿Bien? Sí, ¿Dudas igual, acá? Dale. sí, también agregar que así como el consumo social puede llegar a ser problemático, no necesariamente es sine qua non así, digamos, ¿no? Uno puede tener un consumo social y ese consumo no necesariamente llegar al punto de ser problemático. Ahí me parece importante, si no la han leído, que la puedan leer, cómo define consumo problemático el Plan Jacob, ¿sí? Que me parece que es una ley vigente, digamos, y que justamente que plantea de esto del consumo problemático cuando interfieren los vínculos afectivos, en la inserción laboral, en las relaciones interpersonales, cuando la persona, digamos, no puede mantener su vida cotidiana de manera saludable y repercute en sus relaciones cotidianas. Y también agregar, que me parece importante destacarlo, es que no es lo mismo pensar un consumo problemático en adultos que en niños y adolescentes, ¿no? El consumo en niños y adolescentes es siempre problemático, digamos, ¿no? Porque en ese momento la persona se encuentra en un proceso de maduración cerebral que, bueno, cualquier tipo de consumo de sustancia en menores de edad siempre es problemático y hay que prestarle atención. Desde mi punto de vista, no sé, un aporte. Totalmente, muy valioso los aportes. También quería agregar algo al dato estadístico de la Cedronar que plantea a los 13 años. Nosotros estamos viendo en los barrios que el consumo está arrancando a los 8 años. 8, 9, y ahí arranca. Y arranca con pegamento. Sí, totalmente. Primero, bueno, sí, Lucas y la gente de Valores para la Vida, totalmente, el aporte de ella fue fundamental. Por ahí yo trato de transmitirlo más vinculado con el modelo, digamos, y con lo que trabajamos. Pero sí, básicamente sobre esa definición de consumo, sobre la que plantea el Plan Jacob, sobre la cual nos sostenemos. Y con esos dos factores que incluso son hiperarbitrarios, digamos, hasta qué edad uno puede considerar adulto o no a una persona, o a partir de qué edad, pero bueno, se entiende que en esa edad tan temprana, ahí entra en juego la parte biológica que tendría que ver con, una vez que se ha culminado el desarrollo de todos los órganos que nos componen como persona, ahí efectivamente el consumo de sustancias no tendría el mismo efecto adverso que tiene mientras se están desarrollando, que inevitablemente intervienen en ese desarrollo. Y bueno, si hablamos obviamente del desarrollo del sistema nervioso central y periférico, pues también muchas veces el consumo genera alteraciones en lo que son los reflejos. Obviamente que la interferencia es muchísimo más potente y las consecuencias son más graves en ese sentido. Y en relación al comentario que hacía Blanca, yo por eso guardo mi reserva y doy siempre los datos específicos. Es decir, el estudio está hecho en el 2017, fue la única vez que tuvimos estadísticas, la última vez que tuvimos estadísticas nacionales. Si del 2013 al 2017 hubo esos cambios, hoy en día que estamos 5 años después, probablemente si se hace un nuevo estudio nos encontremos con otros datos, que es, esto sucede así normalmente, uno ve la realidad y después se ve plasmada en las estadísticas, digamos, en el mejor de los casos. Pero sí, probablemente un próximo estudio nos hable de edades más tempranas,
También toda la situación socioeconómica hace que obviamente la accesibilidad a las sustancias es por un lado más sencilla porque está a la orden del día en relación a la facilidad de acceso, pero es también económicamente más complicado, entonces se van buscando otras sustancias que son de otro tipo de accesibilidad. Y hay un factor que es fundamental y que hoy en día se está trabajando poco. Bueno, nosotros lo estamos planteando para la capacitación. La accesibilidad a la información también está haciendo estragos, porque las personas están aprendiendo cómo cocinar las drogas, cómo transformarlas, qué sustancias son las que pueden generar determinados efectos, etcétera. En un momento al pegamento se accedió porque alguna persona probó o inhaló sin querer y se dio cuenta que le generaba cierto efecto. Lo mismo sucedió con la nafta. Hoy en día los chicos tienen acceso a través del teléfono y pueden poner qué cosas que tengo en mi casa me pueden pegar. Esto lo digo literalmente porque fue una entrevista de admisión que tuve, el relato de una persona. Me puse a buscar en Google qué cosas de mi casa me podían pegar y se puso a fumar orégano, a buscar algo que le generara un efecto en ese sentido. ¿Bien? Bueno, voy a pasar a la segunda parte y que también me es de mucho interés. Voy a ser bien conciso, pues la idea es que después también en los encuentros presenciales, por ahí en estos temas que son tan sensibles, lo podamos terminar de desarrollar y por ahí que puedan venir con algunas consultas más concretas en ese sentido, pero que tiene que ver con el abordaje de la recaída. ¿Bien? Primero y principal, la recaída no se confronta. ¿Qué significa? Yo no puedo tener una actitud acusatoria o incriminadora para con la persona que está realizando el consumo, porque lo único que voy a lograr es que eleve la resistencia. Como le dije hoy, normalmente para nosotros poder hablar de recaída propiamente dicho, lo que sucede es que estamos hablando de una persona que hay en ciertas características que aún no se ha desarrollado en el proceso que planteamos, que está en un estadio precontemplativo. Por lo tanto, hay más resistencia, hay menos motivación, ¿sí? Pero principalmente resistencia. Entonces, tomar una actitud acusatoria termina siendo contraproducente, sobre todo para conocer la realidad de esa persona y para conseguir la apertura que se necesita para el trabajo de la recaída. Segundo punto, ¿cómo se aborda? Bueno, se aborda a través de los mismos ejes que se aborda en la precontemplación. Teniendo una actitud hiperempática, comprendiendo el proceso que está atravesando la persona, apelando a la reformulación del vínculo que debería estar establecido, pero en ese momento muchas veces está dañado, ¿sí? Que vuelva a generar una instancia de confianza a la persona para que pueda tener la apertura necesaria para expresar lo que efectivamente le está sucediendo. Porque si no, en todo esto que veníamos diciendo, de que nos viene a enseñar algo la recaída, de que viene siendo parte de un proceso, como bien lo planteaba Lucas, básicamente nos estamos quitando se llama capacidad de maniobra, la posibilidad de que la persona nos exprese eso. ¿No? Porque lo que ve adelante es un policía que lo está persiguiendo, en vez de una persona que lo quiere ayudar. ¿Sí? Segundo punto, se evalúa el grado, que valga la redundancia, de gravedad que tiene, en el caso de que obviamente estemos hablando de recaída propiamente dicho, el grado de gravedad que está teniendo el consumo. Ante esa gravedad, si el consumo está siendo con una frecuencia menor a 24 horas, es decir, la persona está consumiendo 2 o 3 veces por día, hay que inevitablemente realizar un proceso de desintoxicación. ¿Bien? Cada consumo aumenta el deseo de consumo. Es decir, la sustancia genera más deseo. Cuando los consumos no están pudiendo tener un lapso determinado de interrupción, que tiene que ser obviamente mayor a 24 horas, y esto es algo, es un criterio muy arbitrario. Uno puede evaluar que si bien está consumiendo una vez por día, hay un montón de otros factores que se desestabilizaron totalmente y es necesario generar un corte inmediato en ese proceso a través normalmente de un tratamiento de desintoxicación. La parte de desintoxicación lo que más nos interesa es, por un lado, cortar con el comportamiento compulsivo,
principalmente. Por otro lado, obviamente, estabilizar todo el área química que está desestabilizada. Y por el otro lado, generar las condiciones para poder trabajar desde el espectro cognitivo y emocional, en donde el estado de intoxicación no te lo permite, o por lo menos la distorsión que genera en el pensamiento y la dificultad, el analfabetismo emocional que genera el estado de intoxicación hace que sea muy difícil poder trabajar con las condiciones adecuadas. Entonces, cuando ese consumo está siendo reiterativo, cuando hay más de un consumo por día, o cuando la cantidad supera, sobre todo los patrones previos que se venían dando en los deslices que puede haber tenido esa persona, ahí el desliz también nos muestra mucho. Si un desliz lo tiene esta persona una vez cada 3 semanas y consumía determinada cantidad, no sé, medio cigarrillo de marihuana en todo el día, 1 gramo de cocaína, o un capuchón que no llega a ser obviamente 1 gramo. Bueno, eso es un parámetro que tenemos también. Cuando ese patrón de desliz se modificó, significa que estamos en una situación de recaídas, probablemente. ¿Bien? Hay que generar sí o sí una transformación en el proceso que venía haciendo la persona, por eso necesito tener su disposición, por eso necesito tener su motivación. Dependiendo de la cantidad de consumo que esté teniendo y grado de intoxicación, se puede hacer un proceso de desintoxicación en un hospital, un sanatorio de salud mental, un hostal como el dispositivo que nosotros tenemos, o a veces se puede conseguir esa desintoxicación con la red socioafectiva. Se hace un reloj con quienes conforman parte de la red, se le elimina la posibilidad de manejo de dinero, se le elimina la posibilidad de que esa persona esté sola. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Están trabajando con la comunidad en general, con ausencia de red social, y que estas condiciones son prácticamente imposibles. Pero bueno, obviamente que yo transmito el criterio de alguna forma y los pasos a seguir en relación a ese proceso. Una vez hecho el proceso de desintoxicación, ya sea institucional, ya sea familiar, ya sea comunitario, ya sea en nuestra misma organización, tengo que comenzar justamente con este trabajo que recién planteábamos, es decir, ver dónde se instaló el estadio de precontemplación, es decir, qué es lo que no estábamos viendo, que de alguna forma no éramos conscientes de la necesidad de fortalecer ese proceso y comenzar a trabajarlo de forma inmediata, entendiendo que el patrón de transformación, sobre todo a nivel de hábitos, en relación a ese hábito que se podía venir gestando del consumo compulsivo, no nos va a llevar menos de entre 1 y 3 meses, ¿sí? O por lo tanto, ese proceso de desintoxicación, de acompañamiento intensivo de la persona, no puede durar menos de 1 mes, ¿sí? Menos de 1 mes, si bien obviamente esto es totalmente arbitrario, como bien decía hoy, es subjetivo en función, porque la evolución la va presentando cada persona en particular, normalmente en menos de 1 mes no lo puedo sostener. En mi caso, por ejemplo, ¿yo qué es lo que hago? Bueno, muchas veces articulo con un sanatorio de salud mental, hago la primera parte de desintoxicación principalmente clínica y la segunda parte, la de deshabituación, la termino en un dispositivo residencial en el cual cuento con la institución. Si no es viable el dispositivo residencial, lo instrumento con la red socioafectiva, con la pareja, con los padres, con la madre, con los vecinos, con los tíos, con los hijos, con los amigos, con quienes sean que puedan ser parte de esa red socioafectiva. Hay un montón de estrategias que ustedes van a ver en el material que enviamos. Se puede firmar un contrato terapéutico, se puede establecer una serie de consecuencias en el caso de que eso no se sostenga, que la idea es que eso sean coacciones, digamos, es decir, que sirvan como elementos de limitación a la hora de la aparición de la idea en la persona. Es decir, que tenga un marco en donde diga, bueno, si yo consumo va a pasar esto, o si yo vuelvo a estos comportamientos va a pasar esto. Normalmente nosotros cuando hacemos los contratos terapéuticos no son exclusivos de no consumo, sino que conllevan, me concentro más en qué es lo que sí hay que hacer que en qué es lo que no. Si bien dice, ¿no?, que en el contrato obviamente se procede a establecer un tiempo mínimo nuevamente de abstinencia, lo que más
me interesa, ahora voy a ir a Daniela, lo que más me interesa es qué es lo que le va a decir que sí a esa persona en ese contrato. Vamos a volver a hacer actividad física, vamos a volver a trabajar con acompañamiento terapéutico, vamos a volver a hacer las terapias grupales, vamos a volver a integrar a toda tu red social en los espacios familiares, vamos a volver a planificar los fines de semana y la hoja de ruta. O sea, yo en el contrato me concentro mucho más en todo lo que se va a decir que sí, porque entiendo que la reinstalación de todos esos instrumentos que fueron fomentando un proceso de evolución personal y que fueron haciendo un costado del consumo, ¿sí?, lo van a volver a instalar. Entonces, me concentro mucho más en qué es lo que tengo que volver a instalar en la vida de la persona que en decirle que no es consumo. O sea, si ustedes leen un contrato, asumo que probablemente me pidan algún ejemplo y así lo voy a hacer, les voy a enviar los modelos que nosotros tenemos. Nos concentramos en qué es lo que tenemos que volver a instalar, que va de la mano con el concepto de consumo que tenemos. O sea, nosotros entendemos el consumo problemático desde esta metáfora del iceberg, ¿no? El consumo termina siendo el síntoma que aparece y que nos demuestra que hay un problema. Bueno, de la misma forma trabajamos la recaída, concentrándonos más a todo lo que le tenemos que decir que sí, más que a lo que le tenemos que decir que no. Porque en ese caso, el proceso de recaída, de la reinstalación, la evolución en los estadios, básicamente decanta. Es decir, se da por sí solo por todo lo que estamos haciendo, más que por lo que no estamos haciendo. ¿Sí? ¿Me expliqué? Bien. Como habrán visto, y si ustedes acceden o van a acceder al material, yo les hago un resumen muy sencillo del concepto nodal del cual los trabajamos. Después hay muchísimas herramientas que se trabajan de forma específica. Yo no hablé ahora de craving, los invito a que lo lean porque es algo bastante específico. El craving es el deseo de consumo irrefrenable. No. Perdón, revivió mi celular que se había muerto hace 3 horas. No sé cómo silenciarlo. Delia sabía. Bien, les decía. Ya lo voy a poner en silencio, bueno, que saca de todos los mensajes. Dentro del material que le hemos enviado, hay muchos conceptos que uno puede trabajar de forma más particular, por decirlo de alguna manera. El de craving es uno, el laburo con craving es fundamental, es decir, el craving es una crisis de ansiedad, producto de cierta estimulación que tuvo el sistema nervioso de la persona y aparece el deseo de consumo de tipo irrefrenable, se llama. La persona entiende en ese momento que de la única forma que va a minorar el malestar que está viviendo es a través del consumo. O sea, el consumo aparece como un aliviador, básicamente. ¿Bien? El craving es muy importante trabajarlo de forma preventiva. Todos los elementos que tienen para trabajar ansiedad van a reducir la posibilidad de experimentación de craving. Los elementos para trabajar ansiedad fundamentalmente son 4. Actividad física, reestructuración cognitiva, que básicamente es terapia de sentarse a hablar con alguien que me ayude a dar vuelta a las ideas, relajación de los diferentes ejercicios que puedan existir, ya sean los cortos de respiración o ya sean los prolongados de meditación, de ejercicios de relajación guiada, el tipo de relajación que quieran, ¿bien? Y por último, la última pata que compone esta silla, en el caso de necesidad, la medicación. Pero la medicación obviamente con el cumplimiento de su ingesta en tiempo y forma, ¿bien? El trabajo preventivo de craving es muy importante que se vaya trabajando en el proceso que va realizando una persona, producto que lo más probable es que aparece al mes de la abstinencia, aparece a los 3 meses y aparece a los 6 meses, aproximados. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con un componente químico que lo genera, producto de que el sistema nervioso se está reacomodando, pero principalmente emocional y cognitivo, en donde durante mucho tiempo el consumo fue la respuesta a muchísimas situaciones vinculadas con la inestabilidad afectiva, con la aparición de pensamientos de tipo distorsionados y automáticos, ¿bien? Con la elaboración de los espectros emocionales, o sea, sería la no elaboración, porque básicamente el consumo lo que hace es tapar en ese sentido, ¿bien? Esos son registros que quedan en la persona y que, por lo tanto, ante diferentes estímulos que se van viviendo en la cotidianidad, tanto externos como internos, como hoy decíamos los procesos físicos, por ejemplo, clínicos, eso van generando estimulación, genera malestar, el malestar genera otra vez
muchas veces la idea, o sea, que está articulada por todo lo que he vivido, de que ante el malestar el consumo me lo alivia, ¿bien? La estimulación puede ir generando que eso vaya aumentando y que en un momento aparezca el craving, que la persona venga peleando contra esas ideaciones, venga peleando contra esos deseos, pero que en un momento se presente de una manera tal que no lo pueda frenar. En el caso de que haya craving, contención física, más no lo puedo decir. Tenemos que abrazar a la persona, no permitir que se pueda ir por ningún lado, estar al lado de esa persona para que no cometa ningún tipo de acto de locura, ¿sí? Hacer lo que se vaya a bañar y que esté 45 minutos abajo del agua caliente, medicación en el caso de que tenga indicada, normalmente ahí aparece el SOS. Les recomiendo para quienes trabajen con profesionales que siempre haya un SOS, es decir, que tenga su esquema farmacológico, pero que tenga el SOS, cosa de ya tenerlo indicado por el profesional. En el caso de crisis, bueno, ¿cuál es la medicación adecuada para esta persona? Porque para todas las personas es distinto y es según el esquema farmacológico que tiene establecido. La medicación en el caso de que haya SOS, dependiendo del grado de exposición que pueda tener, se puede sacar a caminar para tratar de disminuir, para hacer una actividad física. Muchas veces yo no lo recomiendo porque lo hemos vivido con nuestro acompañante que ante un episodio de craving, bueno, vamos a salir a caminar y cuando se dio cuenta el vago está corriendo, o la mina o quien sea, está corriendo y está corriendo atrás porque está tratando de escaparse. O sea, son situaciones realmente muy complejas, podríamos decir. Ítem a tener en cuenta ante los episodios de crisis, eliminar cualquier elemento o objeto punzante o que pueda llegar a ser de daño para la persona, porque es muy posible que pueda existir algún episodio de crisis subjetiva que lleve a la autolesión, que no tenga accesibilidad a la medicación, porque también es muy posible que sea un medio de tratar de reducir el malestar, y la no accesibilidad al consumo hace que se quiera reemplazar por medidas excesivas de psicofarmacología. Obviamente que no esté solo y tener mucho cuidado con esa persona. ¿A qué digo esto? Hemos tenido personas que se han tirado a un balcón de un segundo piso con la intención de escaparse y se han quebrado. Han tenido personas que han roto un espejo con la idea de autolesionarse. Entonces, yo estoy intentando transmitir cuestiones que hacen a lo básico, podríamos decir, a los conceptos nodales en relación a estas situaciones de crisis que imagino que la mayoría la han vivido en algún momento con algún tercero, y que si no la han vivido, bueno, empiezan a tener conceptos nodales que por lo menos a mí, en mi práctica, yo comencé como AT a los 20 años, 21 años, 20. Me hubiese sido fundamental tenerlo, porque no tenía idea de qué era lo que tenía que hacer, a qué tenía que estar atento, y obviamente la información también hace a la tranquilidad de la persona que está en el momento de reconocer cuáles son los medios a realizar. Por última instancia, sé que muchas veces en las organizaciones, por ahí dependiendo de cuál sea la población, esto es complicado, pero si uno ve que la situación se desmadra, primero, comunicarse con las personas que pueden llegar a colaborar en el momento, siempre es necesario que haya más de uno, ¿sí? Y en última instancia, en el caso de que no haya ningún tipo de posibilidad de compensar la situación, llamar a la policía. ¿Bien? A veces es necesario poner en claro las prioridades y, bueno, a veces es mejor que venga la policía y que lo detenga antes que termine en una catástrofe la situación. Bien, por un episodio de craving puede llevar a una catástrofe. ¿Fui claro? ¿Me expliqué bien? Sí, agregaría que también llamar a la ambulancia, o bien, si se puede, acercarse a la guardia de salud mental más cercana al domicilio y que al que tengan en la localidad. Perdón, menos mal que la tengo de ella, que tiene los protocolos mucho más claros en ese sentido. Sí, eso, para quienes estén en organizaciones, está buenísimo tener un protocolo establecido, que sea una guía para quienes estén trabajando en el área de lo institucional, porque también esto que yo decía hoy, tener la información, tener de alguna manera los pasos,
es preferible pecar de haber sobreprotegido a la persona en ese momento que pagar una consecuencia. Bastante. A mí, yo lo cuento, no tengo ningún problema. A mí una vez se me tiró un paciente por un balcón, yo era acompañante y quedó rengo para toda la vida. Si yo esta información la hubiese tenido antes, tal vez hubiese estado más atento, tal vez hubiese tomado otras decisiones, como después que hice, después de que pasó eso, tenía una persiana y le saqué la manija a la persiana. Y listo. Y la escondí. Problema resuelto. Por lo menos por el balcón no se iba tirado, tenía que romper la persiana. Me iba a dar cuenta. Bueno, eso le costó muy caro. Muy caro. Yo no estaba en ese momento acompañando, pero era uno de los acompañantes. Entonces, elaborar un protocolo que tenga toda esta información, que también lo podemos elaborar en conjunto, por eso la idea es todo este espacio de formación y capacitación, un protocolo de abordaje en proceso de recaída y en medidas de cuidado esenciales ante situaciones de crisis. Yo lo traigo a colación, obviamente, porque estamos hablando de recaída, que es cuando se suelen dar estos escenarios, podríamos decir. Normalmente las recaídas cuando se dan son potentes, digamos, o sea, son muy coloridas, decía un profesor mío. Aparecen con mucho comportamiento actinado, con mucho llamado de atención, con mucha amenaza, porque la recaída en sí también es un llamado de atención, digamos, en realidad es el resultado de varios llamados de atención que no se pudieron resolver. ¿Bien? ¿Estamos ahí? ¿Dudas, consultas, críticas, desacuerdos? Siempre digo lo mismo, critiquen ahora que es un momento que podemos cambiar las cosas, aprender y ir modificando para el próximo curso. Si no, te agradezco muchísimo, Lucas, lo que mencionaste, esto del 2015. Eso está muy bueno para tenerlo en consideración porque me ha pasado también en otras ocasiones que hay mucha gente que tiene otro criterio del modelo y que se utiliza otro tipo de terminología. Y para mí es sumamente importante porque va de la mano con el tipo de intervención que uno realiza, digamos, no es algo menor. Con el vocabulario, con la intervención, con la modalidad. Yo hoy no le di mucho lugar a esto, pero bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de control a través de reactivos de orina para conocer que no está habiendo consumo, que eso se hace voluntariamente con la persona, y cuando hay recaída, o sea, en el proceso se van disminuyendo esos controles, o sea, se van haciendo cada vez más esporádicos y las recaídas se vuelven a intensificar, porque tienen un pequeño margen, que si la persona, o sea, yo hago los controles los lunes y los viernes. Si la persona consume exactamente el lunes, después de haber hecho el control, hace mucha actividad física, se hidrata mucho durante la semana, el viernes no llego a detectar ese consumo. ¿Me explico? Y hay algunos que le buscan la vuelta. Normalmente se termina detectando igual. Pero bueno, por ejemplo, no es lo mismo en el desliz que en la recaída, porque nosotros utilizamos otro criterio de control de orina, de intervención, intensificamos de una manera significativa. Las intervenciones van desde lo individual con la persona hasta lo familiar, es decir, mirá, esta persona está en recaída, no lo acepta, o sea, está en un estadio precontemplativo nuevamente, no es consciente de que no, él dice que lo va a dejar cuando quiere, que ahora no lo moleste, y bueno, y se vuelven a tornar otras intervenciones más complejas como las intervenciones de resonancia emocional, en donde lo pones a la persona y haces hablar que todos sus vínculos afectivos más cercanos le planteen cómo se están sintiendo frente a este comportamiento que él está teniendo, ¿sí? La ruleta emocional, le decimos nosotros, u otras intervenciones, hasta la escenificación de cómo va a estar toda la situación en el caso que él siga consumiendo. O sea, cambia el criterio de intervención en donde el desliz se acompaña de una manera y la recaída se aborda de otra. ¿Sí? ¿Me expliqué? No sé si fui claro. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá yo con lo que es recaída propiamente dicho. Gracias. Me gustaría volver a dar primero un lugar para ver si hay algo más en relación a este concepto que
que sería necesario que vayamos trabajando, y caso contrario, si no, poder pasar a otra parte, que es un poco escucharlos en relación al proceso del curso, medianamente como fue la experiencia. Veo el horario y, perdón, veo que fui a toda máquina y llegamos bien. Bien, de recaída no hay algo que les gustaría consultar, que hayan leído. Sé que hay mucho material, en el material hay mucha terminología específica que por ahí se puedan querer llegar a evacuar alguna duda o demás. Yo les voy a mostrar por si las dudas, porque ustedes tienen... A mí me gustaría hacerte una consulta. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre las comunidades terapéuticas y la aplicación del método Minnesota, que es el método de los 12 pasos? Sí. Están viendo un PowerPoint ahora, ¿no? No. Bien. No. Bueno, nosotros no coincidimos con el modelo de los 12 pasos. Opinión sincera, ¿no? De lo que consideran ese tratamiento, si es el adecuado, el correcto, lo que piensan ustedes de eso. Mirá, creo que ahora cuando me escuche te vas a dar cuenta que más sincero no puedo ser, porque me mando al mueble solo. Pero bueno, no importa. Esto fue una etapa que ya superé profesionalmente, y decir, bueno, después me como los retos. Nosotros no coincidimos con el modelo Minnesota, con el modelo de los 12 pasos, con el modelo de Alcohólicos Anónimos, ni con un modelo basado exclusivamente sobre la religión. Sí entendemos que pueden ser de alguna forma útiles en algún momento del proceso que puede estar llevando a cabo la persona. Pero bueno, básicamente el modelo de los 12 pasos lo que hace es imponer que lo primero que yo tengo que hacer es rotularme a mí mismo como adicto y presentarme frente al resto como tal, ¿no? Por dar un ejemplo de algunos de los pasos por los cuales no coincidimos, ¿sí? Creo que hay muchas partes de ese modelo que no está sostenido sobre una concepción de un sujeto de derecho que quiere imponer de alguna forma una carátula sobre una persona, y donde lo principal sea reconocer la adicción como una enfermedad y como el problema más grave que tengo, y yo entiendo profesionalmente incluso que no es así. Al contrario, que lo que tengo que trabajar son muchísimos otros aspectos de mi personalidad a nivel intrapersonal y a nivel interpersonal, es decir, tanto cómo lidio conmigo mismo como con los otros, y que eso va a ir dando como resultado que el consumo se vaya haciendo a un costado y que vaya perdiendo de alguna manera la función que en algún punto desarrolló dentro de mi... Ahora voy a esa pregunta, dentro de mi desarrollo personal. Entonces no es uno de los modelos con los cuales compartamos. Sí entendemos que hay veces que puede ser útil para una persona que necesita un grado de rigurosidad importante, producto de que la desestabilización es tal que necesita un modelo más disciplinario, por decirlo de alguna manera, con una suerte... A ver, ¿por qué estamos en desacuerdo también? Porque todo esto implica un modelo premio-castigo. No lo compartimos, digamos. Entendemos que ese modelo hace que funcione mientras esté el castigo presente. Ahora, después cuando le saca el castigo, con el tiempo, la construcción que se fue desarrollando se cae porque está sostenido bajo amenaza, podríamos decir. Lo mismo que el desarrollo de asamblea de confrontaciones entre los mismos internos, como se usa en el modelo. Bueno, entendemos que no es el modo adecuado, que tiene que haber un psicólogo que vaya conduciendo y coordinando un espacio en donde vaya haciendo el modelo de rol entre la interacción de los diferentes usuarios que están participando de ese programa, entrenando en habilidades sociocomunicacionales para poder hacer planteos de la forma más asertiva posible, de poder ir evaluando los resultados, ningún problema, Julián, de ir evaluando los resultados en vivo, en lo fenomenológico de lo que va sucediendo en lo grupal,
Es decir, entendemos que se pueden obtener resultados parciales muy importantes, pero que como condición obligatoria tienen que ir acompañados de una continuidad en otro tipo de abordaje sostenido sobre un modelo del cambio para nosotros, donde realmente se pueda hacer un proceso introspectivo importante vinculado con el desarrollo de uno como ser. Desde la escuela, que cada uno lo trabaje, ya sea la psicoanalítica trabajando sobre el inconsciente, sobre el esquema disfuncional de adaptación, ya sea sobre la cognitiva, sobre los diferentes conjuntos de creencias que se fueron gestando, ya sea desde la gestáltica, cómo se fueron encapsulando las emociones y jugando desde el libre flujo de ellas. Es decir, entiendo que tiene que haber un paso posterior vinculado, en principio, con este modelo, donde este modelo permite que cada escuela lo pueda. Pero con las intervenciones de cada modelo en específico. Entonces, bueno, reitero, no es un modelo con el que nosotros estemos de acuerdo, con el que estemos dispuestos a trabajar. Sí entendemos muchas veces que puede ser útil dependiendo del grado de complejidad que presente el caso y de la necesidad de un modelo más disciplinar en principio, que conforma la posibilidad de desarrollar una estructura, una cotidianidad que genere las condiciones básicas para en algún momento llegar a la posibilidad de trabajar lo que efectivamente hay que trabajar. Ahora, como tratamiento único en sí, entiendo que los resultados son a corto plazo, digamos. Sí, que lo más probable es que de acá a un tiempo nos volvamos a encontrar con esa persona. Perdón, me dan un segundito que voy a buscar el cable porque me quedo sin batería. Lo tengo acá a un metro. Sí, y agregaría que es un modelo, tal como dice Gonzalo, un modelo premio-castigo que termina, digamos, sigue poniendo foco en la sustancia y no tanto en preguntarse el vínculo, tal como trabajamos en los otros encuentros, digamos, el vínculo que la persona establece con esa sustancia, porque justamente a partir de trabajar ese vínculo que la persona tiene con la sustancia, uno puede abordar la problemática del consumo en términos más integrales, atendiendo las cuestiones emocionales, sociales, culturales, que bueno, este modelo un poco, al poner a veces tanto el foco en la sustancia, pierde esa integralidad de la problemática. Gracias, me quedó claro. Disculpen, se me iba a apagar si no la como. Bien. Bueno, recién escuchaba ahí esto del modelo premio-castigo que recién estaba mencionando de ella. Como siempre, agradezco los aportes esclarecedores. Voy a responder dos preguntas más que fueron haciendo a través del chat. Una alguien preguntó por las estadísticas de la provincia de Santa Fe. Dentro de ese estudio que está en Cedronar, si quieren pueden entrar a la página de Cedronar, ahí está. Hay una parte que dice material, bueno, se puede buscar, el estudio está hecho por provincia. No recuerdo los datos específicos de la provincia en relación a esto, que planteaba cuántas personas, en censo, cuántos adictos tenemos en la provincia. Sí habla de cantidad, creo que un porcentaje de cantidad de personas que han presentado problemas de consumo y que comienzan tratamiento, que era 2 cada 10, si no me equivoco. O sea que en este momento igual la agencia se está encargando del tema y ahí han desarrollado, creo que a todos por ahí les llegan correos y pedidos de información, los que tienen algún tipo de convenio de interacción. Se está realizando un proceso de investigación justamente para tener algunos números más precisos. Los que había, como les decía recién, están ahí en Cedronar, que hay un estudio por provincia realizado. Pero ese dato específico no está. Sí, esto que yo decía, 2 de cada 10 de lo que de alguna manera presentan consumo problemático han iniciado un tratamiento y si no me equivoco creo que había subido como a más del 50%
la franja etaria adolescente que alguna vez había probado algún tipo de sustancia. Son algunos de los datos que tenemos. Bien. Una ley de adicciones creo que es fundamental. Entiendo, bueno, que la nueva ley, la ley que se sancionó en el 2013 fue un avance en un punto en ese sentido, cuando empezó a esclarecer ciertas cuestiones específicas de consumo problemático. Pero bueno, sí, esta problemática necesita su propio marco normativo porque de alguna forma tanto sus dispositivos como su modo de abordaje y el acompañamiento necesario para quienes la padecen necesita un marco regulador tal vez diferenciado al resto de las problemáticas de la salud mental, si bien puede ser que hay algunas problemáticas que se acerquen mucho, como son los trastornos psicóticos, las bipolaridades, los trastornos de personalidad antisociales o psicopatías. Entiendo que tienen que tener un marco regulador bastante particular. Nosotros acá en Santa Fe, la verdad que hoy en día tenemos la suerte de contar con una agencia que empezó ya hace un tiempo y sobre todo ahora a capacitar, a establecer criterios de trabajo y por lo menos promover e ir conociendo a las diferentes organizaciones que están y cómo lo hacen, a empezar a bajar una línea, podríamos decir, de modelo ideal de abordaje. Bueno, es un paso hacia eso. Creo que la parte normativa, ojalá pronto se pueda terminar de desarrollar. ¿Consultas que hayan quedado hasta acá? En los mensajes creo que respondimos todas. ¿No? Bien. Ahora les pregunto abiertamente y en los últimos 2 minutos que nos quedan. Bueno, ¿qué le ha parecido el curso hasta acá? ¿Cómo se llevaron con la modalidad? Para nosotros también fue algo medio extraño. Para el Facu, reitero las disculpas por parte de él, porque yo realmente me encanta lo que hace, pero bueno, esto de la virtualidad también le costó bastante. Él trabaja mucho con la dinámica, con el roleplay, con lo fenomenológico, y esto obviamente lo complejizaba. Pero bueno, si a alguien le gustaría hacer un comentario ahora, hay otros que sé que nos vamos a estar encontrando el 29, yo voy a estar ahí, la idea es, voy a ir también con Facundo, la idea es poder ahí atender a un montón de situaciones particulares, evacuar dudas, fortalecer conceptos que se hayan trabajado, recibir críticas, recomendaciones y todo, pero bueno, si alguno lo quiere hacer ahora por acá, bienvenido, y si no, al resto lo haremos a modo de cierre cuando nos encontremos. Sí, en relación a eso le vamos a estar seguramente enviando mañana un formulario de valoración y evaluación del curso que les pedimos que los puedan responder en estos días, así es también material que podemos recuperar para el encuentro presencial del 29 en la localidad de Reconquista con los participantes de esa zona. Así que me imagino van a poner que los disertantes fueron excelentes. ¿Hay lugar ya establecido donde se va a hacer Reconquista? Sí, Blanca, en el Zoom de la municipalidad, en el SIC. Sí, mandaron un correo ya avisando de la reunión. Exacto, hoy salió. Bien. Bueno, si no queda nada por decir ahora, después esperamos los resultados de la encuesta. Nosotros también les pido que lo hagan con total honestidad, que lo hagan primero y después con total honestidad, que es toda información que es valiosa, pues nos ayuda a diseñar de la manera más específica y más eficiente, sobre todo, de estos cursos, ya sea tanto en sus temas como en sus modalidades. Y bueno, lo que queremos es eso, es poder atender a las necesidades que van surgiendo y también, obviamente, combinarlo con nuestro criterio de lo que entendemos que es importante a la hora de la capacitación. Les agradezco muchísimo la participación, la verdad que ha sido en estos 4 encuentros muy buena convocatoria, muy buena participación.
agradezco también la interacción, sé que por estos medios no es lo más sencillo, pero bueno, celebro que así sea. La verdad que para nosotros es un honor poder acompañar y llevar a cabo estos procesos. Los hacemos normalmente acá en la ciudad y poder ampliar también el abanico de oportunidades, poder también generar la posibilidad del traslado y del encuentro personal es fundamental. Y obviamente celebro que haya tanta gente que tenga el deseo de capacitarse. Ojalá que lo que nosotros hayamos brindado haya sumado para el que ya lo conocía y lo sabía, o para el que fuimos redundantes, esperamos haber fortalecido y reforzado, y para el que no, bueno, contentos de presentar otra herramienta más que pueda colaborar con la práctica que están llevando a cabo. ¿Bien? Ha sido un gusto. Desde acá me despido. Bueno, yo le quería decir, bueno, un agradecimiento desde San Javier, porque cuando se comunicó a Precot con el hospital, nosotros estamos conformándonos en una red con varias instituciones. Alejandra, que es quien ha sido un portavoz y muy participativo en todas estas capacitaciones, nos permite primero capacitarnos, repensar sobre todo nuestras prácticas y ver otros paradigmas. Entonces, nosotros agradecidos con cambios de hábito, para presencial, pero desde ya muchísimas gracias. Bueno, nosotros también desde Reconquista queremos agradecer esta oportunidad de haber podido compartir, digamos, haber podido escuchar otra experiencia, que bueno, también nos abre a nosotros otros horizontes, ¿no? Hace 5 años que arrancamos con esto y bueno, y conversábamos con los compañeros a medida que íbamos viendo los distintos módulos, en qué cosas coincidíamos o en qué cosas le íbamos poniendo otros nombres a la práctica, ¿no? Que le íbamos encontrando nombre a la práctica, porque por ahí uno lo practica, pero y no tiene nombre, no sabe cómo nombrarlo. Y bueno, y entonces empieza a decir, bueno, sí, esto, mira esto que hijo se llama de esta manera, y uno no lo sabía. Como que también eso, digamos, es muy importante, muy interesante para quien le pone el hombro, ¿no? A esto que no es una tarea nada fácil. Así que muchas gracias por todo, a Precot y a esta organización que nos ha podido iluminar con su experiencia, ¿no? Y que nosotros la recibimos con mucho agrado. Bueno, te agradezco la palabra, la verdad que son elocuentes y, como decía recién, un gusto poder acompañar esos procesos. Y nos pasó exactamente lo mismo. Empezamos haciendo y después le podemos poner un nombre y después capacitarnos, y eso es muy importante porque después también uno lo puede transmitir, que muchas veces es lo más difícil. Sí, estas devoluciones que nos hacen son muy importantes para poder pensar los cursos posteriores, digamos, ¿no? Y ir revisando las dinámicas, los encuentros y ir evaluando junto con ustedes qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita, qué herramientas se necesitan, porque, bueno, los cursos los vamos pensando junto con ustedes, más allá de que uno trae una propuesta. Después uno la va modificando y redireccionando de acuerdo al grupo de participantes que tiene y de acuerdo a lo que el grupo necesita. Así que muchas gracias a todos por participar. Y bueno, nos estaremos viendo con algunos el 29 y con el resto les estaremos enviando las fechas en las otras sedes, ¿sí? Bueno, estamos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Chao, chao.